De seguro diario ves la televisión, a tu maestra, a tus compañeros de escuela, muchos videojuegos, cómics y demás. Y todo eso que atraviesa tu mirada es importante, pues conforma el mundo que te rodea. Sin embargo, también existen muchas cosas que no puedes ver con tanta facilidad, pero son sumamente relevantes en tu vida cotidiana. Todas esas cosas forman parte de un mundo pequeñísimo, habitado por seres constituidos por partículas. Hasta nuestros días, el acceso a ese universo diminuto solo puede hacerse por una vía, la vía del microscopio. A través del microscopio, los científicos han logrado establecer algunos de los principios de la vida. Con el microscopio, el hombre ha podido estudiar la célula, la unidad básica de la vida, cuyo tamaño es cientos de veces menor al de un grano de arena. La célula y su historia como tema científico está íntimamente ligada a la invención de este maravilloso instrumento. El microscopio, tal y como lo conocemos hoy, no es obra de una sola persona, sino el resultado de una serie de esfuerzos por parte de diversos inventores. A finales del siglo XVI comenzaron esta aventura un par de hermanos llamados Hans y Zacharias Hansen. Ellos idearon un mecanismo que reunía dos lentes convexas en el interior de un tubo. Aquel aparato fue el primer microscopio. Aunque el aumento de las lentes era pequeño y las imágenes que se podían ver a través de él resultaban un tanto confusas, constituyó la base para que otros inventores lo perfeccionaran. Galileo Galilei, el gran astrónomo italiano, creó también un microscopio en 1610. El aparato de Galilei tenía como finalidad observar estructuras y animales pequeños. En el siglo XVII, dos atentos observadores de la naturaleza, Antonio van Leeuwenhoek y Roberto Hooke, fueron los encargados de afinar este invento, lo cual les permitió realizar descubrimientos muy interesantes. Leeuwenhoek, quien era un naturalista holandés, elaboró un ingenioso aparato formado por una sola lente. Este invento, denominado microscopio simple, se destacó por el perfeccionamiento en el pulido de las lentes. Gracias a ello, Leeuwenhoek se convirtió en el primer hombre en observar los diferentes seres que habitan el mundo microscópico. Ante su mirada y a través del fino ojo de su lente aparecieron los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, diversos protozoarios, bacterias del sarro dental y del vinagre y espermatozoides. Por su parte, Roberto Hooke, naturalista e inventor inglés, publicó en 1665 el libro titulado Micrografía. En dicha obra, plasmó las observaciones que había realizado con un microscopio compuesto creado por él. Hooke aumentó notablemente el poder de amplificación y de resolución del microscopio. De esta manera, pudo distinguir con mayor precisión y claridad objetos más pequeños y próximos entre sí. Entre los objetos que Hooke observó, se encontraba un delgado corte de corcho. Fue, mirando el corcho, que el científico inglés descubrió un relevante aspecto de la estructura de los seres vivos. En sus observaciones, Hooke se percató que la superficie del corcho estaba perforada por una gran cantidad de poros semejantes a un panal. A estas cámaras que dividen el corcho en compartimentos limitados por paredes rígidas, Hooke decidió llamarlas células. La importancia del descubrimiento de Hooke consistió en nombrar por primera vez a la célula. Sin embargo, desconocía la magnitud y el impacto que su hallazgo tendría en el ámbito de la ciencia. La tarea de revelar la trascendencia del descubrimiento de la célula quedó así en manos de otros investigadores. En este camino se encontraban Matthias Schleiden y Theodor Schwann, dos científicos del siglo XIX. Ambos llegaron por separado a conclusiones semejantes en torno del papel que la célula jugaba dentro de la vida. Schleiden se dedicó al estudio de diversos especímenes del reino vegetal. Como resultado de sus indagaciones,
afirmó que todas las plantas estaban formadas por células. Por su parte, Schwann realizó estudios similares, solo que se abocó a examinar diferentes animales. Encontró también que todos los animales estaban integrados por células. Entonces Schwann propuso que la célula era la base de todas las formas de vida. Las conclusiones de Schleiden y Schwann fueron de gran importancia, pues revelaron la existencia de la célula como un factor común a todos los seres vivos. De manera conjunta, ambos científicos enunciaron la llamada teoría celular. En ella incluyeron dos relevantes postulados. 1. Todos los organismos están formados por una o más células. 2. La célula es la unidad básica estructural y funcional de la organización de la vida. Posteriormente, el físico alemán Rudolf Virchow agregaría un tercer postulado a la teoría. Virchow se dedicó a estudiar las formas de reproducción de las células. El postulado que enunció fue consecuencia de su ardua tarea de investigación. En el tercer postulado de la teoría celular, Virchow estableció lo siguiente. Todas las células provienen de células preexistentes. Por lo tanto, la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Al importante avance de la teoría celular siguió la invención del microscopio electrónico, ya en el siglo XX. Con este sofisticado y potente instrumento se descubrieron, entre otras cosas, todos aquellos organelos que realizan las funciones celulares. Antes del microscopio electrónico, solo se habían visto unos cuantos organelos de la célula, como el citoplasma, el núcleo, los cromosomas, las vacuolas y la membrana celular. Con el microscopio electrónico fue posible descubrir otros organelos y sus respectivas funciones. Así, aparecieron ante los ojos de los científicos organelos como las mitocondrias encargadas de la respiración, los ribosomas que realizan la síntesis de proteínas y los lisosomas cuya función es realizar la digestión. El microscopio electrónico permitió el estudio más detallado del contenido celular. Asimismo, hizo posible observar de forma aislada una sola célula y todas sus partes. El primer punto de la teoría celular señala que todos los seres vivos están formados por células. De esta manera, todos los organismos que pertenecen a los reinos Fungi, Monera, Protista, Animalia y Plantae son seres vivos y por lo tanto están integrados por células. La vida implica a las células y las células implican vida. El segundo punto establece que la célula es la unidad básica tanto estructural como funcional de la organización de la vida. Este apartado se refiere a que las funciones vitales de los organismos se realizan dentro de la célula. Algunas de estas funciones son la respiración, la nutrición y el crecimiento. Si estudiamos a los organismos pluricelulares, nos daremos cuenta que en ellos todas las células cumplen con estas funciones, tanto de forma individual como en conjunto. Las células trabajan para que el organismo pueda vivir y realizar todas sus actividades. A este conjunto de funciones se le conoce como fisiología. Por eso se afirma que la célula es la unidad fisiológica o de función de los seres vivos. El tercer postulado de la teoría celular establece que todas las células, sin excepción, provienen de otras células, ya se trate de seres unicelulares o seres pluricelulares.
La historia de la célula va de la mano de la historia del microscopio. Los avances tecnológicos, en este caso, permitieron el desarrollo del conocimiento científico. Todo ello ha permitido saber con mayor precisión los alcances del fenómeno de la vida.